Muchas gracias. Vivimos fragmentados en épocas de incertidumbre. A lo largo del Ecuador nos hablan de daño ambiental, contaminación, pérdida de biodiversidad, falencia de derechos humanos, irrespeto, pobreza extrema en general, gritos no escuchados. Les vengo a hablar de la cadena del reciclaje, de los derechos humanos, de los derechos ambientales y sobre todo de cómo nosotros podemos generar innovación. Cuando nos hablaban de un modelo de desarrollo, nos presentaban un modelo de desarrollo lineal, siempre hacia adelante. Saco materia prima, produzco algo, lo saco a la venta, se consume, se desecha. Y arranca de nuevo, saco materia prima, produzco algo, lo vendo, se consume y se desecha. Ese modelo caduco de desarrollo que nosotros creíamos que era un modelo exitoso ya no da más. Y no da más porque nuestro planeta ya no tiene más materia prima. Pensábamos en toneladas de riqueza, pensábamos en toneladas de cemento, pensábamos en toneladas de pavimento y lo que ha generado este modelo es toneladas de desecho. Y aquí les voy a pedir que eliminemos de nuestra palabra, de nuestro diccionario, una palabra, que lo usamos muchísimo. Pero si no logramos cambiar esta mentalidad, no vamos a poder ser realmente innovadores a nivel socioambiental. Necesitamos eliminar la palabra basura. Aquí los basurólogos me van a saltar al cuello, pero la palabra basura ha tenido una carga negativa tan fuerte en los modelos de desarrollo de ciudades, de países y de todo nuestro continente. Dicen los expertos que nos quedan 29 años para que el planeta ya colapse. No de más en temas de contaminación, de daño ambiental. Necesitamos defender estos derechos ambientales y estos derechos humanos de los héroes que nos están ayudando a evitar este daño, generando conciencia de cuál es nuestra corresponsabilidad. Por ponerles un ejemplo, Quito es una ciudad que produce 2.200 toneladas de residuos, fíjense que ya no usé esa palabra, 2.200 toneladas de residuos al día. Para que lo grafiquemos un poco, la Virgen del Panecillo pesa 124 toneladas, es decir, al día podríamos llenar 17 vírgenes del Panecillo con los residuos que genera la ciudad. ¿A dónde va lo que desechamos? A los rellenos sanitarios. ¿Qué es un relleno sanitario? ¿Se han preguntado alguna vez? ¿Han ido a un relleno sanitario? ¿O les gustaría ser vecinos o tener como punto de trabajo un relleno sanitario? Un relleno sanitario es una piscina, un hueco grandote que se hace en la mitad de la naturaleza, en donde llega todo lo que se recibe de los desechos de la ciudad. Como este, medianamente organizado, es un relleno sanitario de la provincia de Sucumbíos, existen 51% de rellenos sanitarios en todas las ciudades del Ecuador, pero el 49% del resto de ciudades tienen vertederos a cielo abierto. Vertederos en donde la contaminación y la mezcla de todos los residuos generan conatos de incendio y generan muchos problemas más fuertes. Y la gente dice, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos solucionar este dilema de los vertederos? Pero el problema no está en el espacio de disposición final. Y aquí tenemos que ser muy claros. El problema está en la fuente de donde salen los residuos, es decir, el problema en realidad somos nosotros. Entender qué se hace con los residuos de los países y de las ciudades, a dónde van, cómo se manejan, es sacar un espejo del modelo de desarrollo y del arranque de las desigualdades que tiene este país. Necesitamos visibilizar el rol de las personas y de los héroes que están recuperando lo que puede tener una segunda o una tercera vida útil en lo que la gente llama economía circular. Estos, como los miembros de la Asociación de Recicladores Viejo Luchador de Montecristi y todos los recicladores del Ecuador, recuperan entre el 50 y el 70% del material de la industria de reciclaje, es decir, los recicladores de base recuperan más de lo que hacen los modelos de gestión de residuos de cada ciudad. ¿Por qué defender a los recicladores de base? ¿Por qué dignificarlos? ¿Y por qué hacer que se incluyan en los modelos de gestión de las ciudades? Un reciclador de base
usualmente ha sido invisibilizado y necesitamos, como ciudadanos corresponsables y generadores de la fuente de residuos, necesitamos ponerle rostro a estas personas que usualmente han sido invisibles. Rostros como Don Galo, de la Asociación de Recicladores Los Ceibos. Don Galo y muchos recicladores nos han enseñado tantas cosas. Nosotros estamos aquí interlocutando por los más de 1,200 recicladores y recicladoras de base y sus familias que hemos tenido la suerte de conocer. Queremos entregarles el mensaje que ellos nos han enseñado. Don Galo nos decía, no podemos hacer del reciclaje una obligación. Esto tiene que ser un hábito, porque a las obligaciones uno le huye, pero el hábito es uno que coge con agrado. Y así es como Don Galo nos enseñó a innovar. La gente dice, para innovar se necesita tener palabras rimbombantes, ser un experto tecnológico, necesita mucha inyección de capital. Don Galo y muchos recicladores nos han enseñado que se necesitan 3 cosas para innovar. La primera, reconocer que uno puede ser líder del cambio y que puede motivar a los demás a cambiar. La segunda, reconocer la experiencia de vida de los demás y reconocer cada uno de los esfuerzos que se han hecho en el campo en el que uno quiere innovar. Y la tercera, aplicar un hábito y ser disciplinado en ese hábito. Los científicos dicen que para que un hábito se mantenga, debe durar más o menos 21 días. Y esto es lo que les venimos a proponer. Durante 21 días vamos a separar los residuos orgánicos, inorgánicos y sanitarios en nuestras casas. ¿En dónde? En la fuente generadora de residuos. De acuerdo al INEC, la esperanza de vida en el Ecuador es de 74 años para los hombres, 80 años para las mujeres. Por sabiduría es que viven más. Tener nosotros conciencia de cuánto tarda en desaparecer lo que nosotros generamos, lo que nosotros desechamos en la naturaleza, es parte de ir implementando este hábito. Una colilla de tabaco demora 2 años. Una botella de plástico puede demorar entre 100 y 200 años. El vidrio, que uno diría es tan fácil de reciclar, en realidad es fácil de reciclar, pero cuando no se recicla, se deja en la naturaleza, puede tardar entre 1,000 y 4,000 años en descomponerse. El pañal que se usa durante 2 horas tarda 200 años en descomponerse. De ahí la importancia de que aprovechemos cada uno de estos materiales y le demos vida útil. De los recicladores de base hemos aprendido muchísimo, hemos aprendido humildad, hemos aprendido a aprovechar cada cosa en cada detalle. A mis 16 años, yo era miembro de un grupo de activismo ecológico en Quito. Y cada uno de nosotros le tocó un tema para ver qué activaciones de conciencia se podía hacer. Unos cogieron movilidad alternativa, otros cogieron agua, contaminación ambiental. A mí me tocó residuos. Me fui para Zambisa en esa época, a Cefú, que era el vertedero de la ciudad. Ahora es una estación de transferencia en donde nuestros héroes trabajan ahí silenciosamente. Me sorprendió la amabilidad y la cortesía con la que me recibieron los recicladores y nos dieron tantas enseñanzas cotidianas que a veces a uno se le escapan. Cuando regresaba a la casa, impresionado por la realidad que tenían que vivir, sentía como un raspón y un frío en los pies. Cuando regresé a ver, en la suela de los zapatos tenía 2 huecos, porque era tan fuerte los químicos que estaban ahí que me hicieron hueco a los zapatos. Como la primera lección y el primer aprendizaje, no deseché esos zapatos, les cambié la suela y todavía tuvieron tiempo de vida. Los recicladores nos han enseñado humildad, nos han enseñado que conocimiento no es igual a sabiduría, y en reciprocidad a ellos es que estamos aquí entregándoles estos mensajes. Reciprocidad para defender sus derechos, porque no estamos hablando solo de derechos ambientales en un país que declara que la naturaleza tiene derechos, o solo de derechos sociales o de inclusión. Estamos hablando de derechos humanos, de derechos como los de doña Graciela, que es una colombiana que llegó hace años al Ecuador. Tenía un buen sueldo, vivía bien, pero tenía que huir de un país con 60 años de guerra. Y llegó al Ecuador sin pan ni pedazo y encontró en el reciclaje un medio de sustento.
Ahora ella, que es miembro de la asociación Lago Agrio Limpio, hace rutas en Lago Agrio, los vecinos ya le conocen y dice, venga, venga, Ojitos de Capulí, aquí le tenemos su reciclaje. Nunca le falta una sonrisa para los demás y sus hijos ya son bachilleres. ¿Por qué asociar a los recicladores de base? ¿Por qué hacer que trabajen en conjunto? Cada realidad y cada territorio son diferentes, pero construir redes de colaboración nos permite primero que ellos sean más visibles, que tengan capacidad de negociación y que su voz sea escuchada e incluida en los modelos de gestión integral de residuos de todas las ciudades. Y como hemos tenido la suerte de trabajar con alrededor de 11 asociaciones, que ahora ya tienen firmados convenios con municipios, nos sorprende y siempre nos motiva los nombres que escogen para sus asociaciones. ¿Sí? Un grupo de mujeres lideresas en Shushufindi tiene su asociación de recicladores Los Invencibles. Un grupo de recicladores que quiere limpiar el río Cuyabeno de la contaminación es la asociación Buenos Amigos. En Riobamba la asociación Manos que Limpian. En Guayaquil la asociación Los Ceibos, en Machala la asociación Machala Limpia. Cada uno de estos grupos que pueden asociarse han permitido que el manejo técnico de los residuos empiece desde la fuente y les incluya y les tome en cuenta a ellos dentro del modelo de gestión integral. Y se cumple el dichoso artículo 232 del Código Orgánico Ambiental que habla de la inclusión de los recicladores. Inclusión de recicladores como doña Gladys. Los recicladores como doña Gladys utilizan bicicleta en sus recorridos. No generan huella de carbono, deberían ser millonarios por los bonos de huella de carbono que ahora están tan de moda. Pero la realidad es que reciben 1/3 de salario básico de lo que venden al mes. Doña Gladys nos decía, tenemos que atender lo pequeño para construir lo grande. Y atendiendo lo pequeño era ir tejiendo redes de colaboración, pasito a pasito, e ir involucrando a muchas voluntades. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros tejemos estas redes y le damos rostro a muchos actores para sentarse en una mesa. Sector público, ciudadanía, recicladores de base, sector privado, empresa privada, que uno diría, no, estas transnacionales, grandotas, gigantes, difíciles de acceder, pero resulta que detrás de las empresas también están personas. Y tuvimos la suerte de encontrarnos con personas tan sensibles que supieron entender la realidad de los recicladores de base y desde ese entendimiento se sumaron para saber que el reciclaje asociativo puede generar valor compartido para lo que hace. Con todo este proceso, con estas redes de colaboración, en alrededor de 4 años hemos logrado recuperar casi 3,000 toneladas de residuos susceptibles de ser reciclados. 3,000 toneladas de residuos que ya no van a parar en un espacio de disposición final, que tienen vida útil y que pueden volverse nuevas botellas, mangueras plásticas, madera plástica, nuevo vidrio, cuadernos, casas, paredes. Pero todo parte de nuestra corresponsabilidad. Reconocer, dignificar el rol de los recicladores de base es entender a los residuos como un principio de justicia social, de un principio de justicia ecológica y un principio de justicia de género. 6 de cada 10 recicladoras son mujeres. Y son mujeres jefas de hogar, son mujeres luchadoras que les ha tocado durísimo, como el caso de doña María, como el caso de Nayeli, ¿sí? Y nuestra corresponsabilidad ciudadana permite que además de dignificar este proceso y de dar este fortalecimiento, podamos defender la cadena de base. ¿Por qué defender la cadena de base de recuperación? Porque esto garantiza la trazabilidad en la dichosa economía circular. ¿Qué es la trazabilidad? Hacerle seguimiento a los materiales, de cómo los entrego y en qué se pueden convertir después. Y volverme corresponsable de ese tema. Esa es la dichosa trazabilidad en la economía circular. En este país fragmentado por política, fragmentado por individualismo, fragmentado por machismo, promover y defender el consumo responsable hace que dignifiquemos el rol de las asociaciones recicladoras de base.
Ellos nos inspiran. Ahora es momento de seguir su ejemplo. ¿Quieren inspirar? Defiendan este tema. ¿Quieren ser una sociedad práctica, más humana, solidaria y conectada con el mundo real? Entonces construyamos mejor esta economía circular, que además vale decir, la economía circular ¿será con recicladores de base o no será? Muchísimas gracias.